Calimera, hoy es 26 de junio de 2020. Hemos estado haciendo un intento de intelección de la frase falsificar la moneda en curso o acuñar de otro modo la moneda en curso, que define la vida de Diógenes el Cínico y que narra Diógenes Laercio en el capítulo 6 de su libro Vidas de los filósofos más ilustres. Para ello he hecho una serie de videos con el tema del cinismo 5 que pueden mirar en el canal. El video de hoy, después de que ya hemos aclarado, por ejemplo, las etimologías y el campo semántico de la palabra nomisma, que es lo que suele traducirse como moneda en curso, vamos a mirar dos fragmentos que me interesan en el texto de Diógenes Laercio. Realmente son dos fragmentos que me interesan, pero creo que apenas en este video podré ocuparme del primero. El primero de ellos está en el apartado 20-21 y el segundo está en el apartado 55. Leeré primero, nos interesan ambos apartados porque aquí están estos dos escogidos donde se trata el tema de la moneda. En este momento versaré o hablaré del primero porque creo que tiene sus minucias y sus posibles preguntas y no necesariamente posibles respuestas, ya veremos. Este apartado 20-21 es básicamente el primer gran párrafo que define a Diógenes de Sinope, o con el que se comienza a definir la vida de Diógenes el Cínico. Lo voy a leer en castellano. Dice, entonces cito a Diógenes Laercio, hablando de Diógenes de Sinope. Diógenes era de Sinope, hijo de Isesio, un banquero. Cuenta Diocles que se exilió porque su padre, que tenía a su cargo la banca estatal, falsificó la moneda. Eubúlides, en su Acerca de Diógenes, dice que el propio Diógenes lo hizo y marchó al destierro con su padre. Y no solo porque él mismo confiesa en el Pórdalo. Pórdalo es una obra que se le atribuye a Diógenes, es decir, a un libro que escribió pero que no se conserva y cuyo título es ya burlesco porque en griego pordi es pedo o flatulencia. Entonces escribir un libro que se llama el Pórdalo es como el flatulento o el libro pedorro, como más bien algo así. Entonces, bueno, se considera que Diógenes escribió el libro Pórdalo y se perdió. Entonces dice, porque él mismo, Diógenes, confiesa en el Pórdalo que había alterado la acuñación de la moneda. Algunos cuentan que, nombrado inspector, se dejó persuadir por los operarios y fue a Delfos o a Delos, la patria natal de Apolo, a preguntar si debía hacer lo que le aconsejaban. Cuando el dios le dio permiso para modificar la legalidad vigente, sin comprender su sentido, falsificó la acuñación y al ser descubierto, según unos, fue desterrado, según otros, se exilió por su propia voluntad, asustado. Otros cuentan que su padre le encargó de la moneda y él la falsificó. Y mientras aquel fue apresado y murió, él escapó y marchó a Delfos, donde preguntó no si había de falsificar la moneda, sino qué podía hacer para hacerse muy famoso, y allí recibió ese oráculo. Hasta aquí pues Diógenes Laercio, acerca del tema de la moneda inicialmente. Ya estos dos párrafos tienen muchas preguntas y muchos problemas que intentaré al menos enunciar. Primero, vemos que habla el narrador, que se supone que es Diógenes Laercio. Y no podemos suponer, recuerden que en las teorías literarias el narrador no coincide con el autor, pero por ahora digamos que Diógenes Laercio, supongamos que Diógenes Laercio no está intentando hacer literatura de ficción o no está intentando ficcionar, sino que está intentando documentar. Muy parecido como a lo que se supone que es hacer una especie de función periodística. En ese sentido, creeríamos que sí, el nombre Diógenes Laercio tendría que responder como narrador, pero no importa mucho eso. Lo que sí quiero es que se observe que hay muchos relatos sobre el asunto de la moneda, no hay uno solo. Diógenes Laercio obviamente fue muy posterior a Diógenes y lo que hace es recoger, así como se escriben, yo supongo, los evangelios y la mayoría de las obras biográficas,
recoger lo que en su momento era tradición oral o lo que se decía o incluso en algunas obras escritas que él pudo, a las que él pudo acceder. Entonces él accedía a documentos o a testimonios o a tradición oral, lo cual hace muy interesante a este texto. Es muy interesante el hecho, por ejemplo, de ver cuál era la función de Diógenes Laercio en esta narración, de su legado, de su organización, qué es lo que quería ordenar, qué es lo que quería dejarle a la historia. Muy bello entenderlo, digamos, como de algún modo, como una suerte de historiador, no contemporáneo seguramente, porque habrá muchos reproches epistemológicos que se le pudieran hacer, pero me gusta también entenderlo como una especie de periodista, de recopilador, de interesado por la legación y por la historia. Me parece pues muy bello ya de por sí que exista el texto de Diógenes Laercio. Entonces, primero, hay muchos relatos. Eso por un lado hace que uno no sepa, digamos, cuál escoger. Entonces no se trata como de escoger uno, porque eso hablaría ya más de mi moral como lector, el que yo sienta que define más a Diógenes, o el que me permite idolatrar a Diógenes, que de hecho es muy interesante que uno ve que estos personajes no están idolatrados por Diógenes Laercio. Uno los ve errar, los ve delinquir, ve incongruencias. Yo creo que es muy bello pensar que Diógenes Laercio no intenta hacer una especie de martirologio o de agiología, es decir, no quiere hacer vidas de santos ni vidas de mártires ensalzados, donde cada acción es digna de sorpresa para emular, sino que aquí, digamos, yo creo que él está intentando dar cuenta de personajes que tenían renombre todavía en su época, de personajes que marcaron la historia y de los que simplemente hay varias aristas y muchos relatos, donde se mezcla la ficción en el sentido no de intención de Diógenes Laercio, sino la ficción del mismo pueblo que los fue que fue enriqueciendo los relatos. Usualmente a estos filósofos, los mismos griegos, les inventaban cuando habían muerto muertes fabulosas que trataran de dar cuenta de lo que sus enseñanzas fueron, o un poco como de la paradoja de la vida, decir que Pitágoras se murió atragantado comiéndose una arveja cuando todo el tema de la dieta en él era importante. Bueno, es muy interesante pues para hacer un texto o algún video algún día sobre qué es la muerte para el pueblo griego que idolatraba o que cuál es la dimensión de mito cuando se les inventa a algunos o se les enriquece con muertes fabulosas. Bueno, entonces primero la función de Diógenes Laercio es bien interesante, de recopilador. Ahora, miremos qué nos entrega Diógenes Laercio. Diógenes Laercio nos entrega, primero, en estos apartados 20 y 21, que el episodio de la moneda tiene que ver con la paternidad. Es un asunto que implica al padre, sea porque el padre fue el que falsificó la moneda, sea porque la falsificaron Diógenes y el padre, o sea porque Diógenes la falsificó y el padre se fue con él. Es bien interesante, supongo que esto pudiera hablar el psicoanálisis o la psicología. Es un asunto muy bonito porque todo el tiempo tiene que ver con la paternidad, con ser padre, ser hijo, con el asunto de la moralidad. Es decir, ser padre y como un padre transgrede la ley, si el relato fuera que el padre la falsifica, o si el relato es que el hijo la falsifica y el padre toma la opción de irse con él. Hay como una especie de o de compinchería o de camaradería o de acompañamiento entre padre e hijo en el asunto de la ley. Segundo, el puesto de ocupar la ley. El padre era banquero y en otros momentos se habla de que Diógenes también ocupa el lugar de ley o de moral cuando era inspector. La palabra que usa el texto griego es epimelitis o cuidador, supervisor, más que inspector, supervisor. El que hace epimelia o epimeleia. Es un vocablo muy hermoso, el que por ejemplo se ocupó mucho Michel Foucault para hablar del cuidado de sí, y los remito a la obra de Michel Foucault, al coraje de la verdad, a la hermenéutica del sujeto y al gobierno de sí y de los otros. Creo que en esos tres se habla de la epimelia y el verbo epimelume, que tiene mucho campo semántico y es bien interesante en filosofía. Entonces Diógenes era un epimelitis, un
un cuidador, un inspector, un curador. Entonces, en el lugar de la moral, estos sujetos, sea el padre, sea el hijo, sean ambos o sea uno, lo que fuere, toman la decisión de romper la ley, de hacer algo indebido. Indebido desde la ley institucional, desde la ley moral. Eso es lo primero. Segundo, está también el hecho de si Diógenes se sintió o no orgulloso y responsable por este acto. Por ejemplo, en donde se dice del pórdalo, que en el pórdalo Diógenes confiesa haberlo hecho, no sabemos si siente culpa o no, pero lo confiesa. Ahora, no sabemos si esto es verdad, si existió, la hora del pórdalo que yo sepa no nos llegó. El hecho es que alguien, Diógenes Laercio, dice que alguien dice, es decir, Diógenes Laercio dice que en el pórdalo Diógenes acepta haber acuñado una moneda falsa. El asunto, digamos que aquí a mí me parece importante es, pues que es el otro aspecto que nos presenta el texto. Diógenes se sintió no culpable. En algunos momentos pareciera que simplemente lo hizo y ese es el motivo, digamos, de inicio de su búsqueda filosófica para llegar a Atenas. Otros dicen pues otros quiero decir, en estos párrafos que leí, dicen que se fue asustado, él mismo se exilió. El verbo que utiliza el texto en griego es figadevo, creo que aquí está, figadefti, creo que es, que dice, bueno, yo lo leí, pero ya pues bueno, no lo encuentro, pero creo que es, el verbo figadevo es como irse, salir huyendo, darse a la huida. Entonces en algunos momentos dicen que Diógenes sintió miedo de la ley, sintió miedo de las represalias, de haber sido pillado, agarrado, infringiendo la norma. En algún momento también se habla de Apolo, del dios Apolo. Entonces todo el tiempo tiene que ver con la ley y con lo divino. Es decir, está el hecho o de que Diógenes y su padre, con lo que ya sabemos que puede ser el uno, el otro o ambos, falsifican la moneda. Entonces, que Diógenes falsifica la moneda primero y va a pedir consejo a Apolo, es decir, que primero comete un acto ilegal y luego va a preguntar a Apolo, o está, digamos, como la otra posible interpretación, y es que fue gracias a Apolo que él interpretó que podía acuñar la moneda. Hay muchas aristas en estos dos primeros párrafos. Entonces, unos relatos sitúan al padre como falsificador y a Diógenes como testigo y como cómplice. Hay otros que hacen de Diógenes el falsificador, hay otros que hacen a ambos, hay otros relatos que dicen que Diógenes antes de falsificar fue a consultar y el dios le dio permiso de falsificar la moneda. Bien. Como les digo, no se trata de escoger el que más le guste a uno, sino que se presentan varias opciones. Lo que pasa entonces es que ya como lector a uno le toca interpretar qué quiero yo. A ver, primero, ¿cuál es la intención mía como lector? La intención mía, digamos, últimamente ha sido, yo quiero tratar de establecer una nueva filosofía con él. Nueva filosofía no, pues para mí, con mi concepto de filocalía, del que también pueden mirar en los videos en mi canal o pueden adquirir mi libro, Mi Primavera Bella o de la Filocalía, donde explico pues qué es para mí este concepto. Ahora no lo declararé, no profundizaré. Entonces, ¿cuál es mi intención como lector? Pues yo sí estoy buscando como una definición que de lo cínico me sirve para mi concepto de filocalía, pero no en este video. En este video estoy tratando de mostrar que hay muchas opciones o muchas opiniones o muchos relatos de Diógenes. Incluso uno puede hacerse la pregunta, ¿qué de todo eso es Diógenes realmente? La respuesta de una vez la digo, saldemos el tema, no lo sabremos. Y no lo sabremos porque no tendremos a un Diógenes aquí que nos diga. Y de hecho, y así tuviéramos un Diógenes que nos lo diga, siempre tendremos una versión, siempre tendremos una mascarada. No somos sino versiones, no somos sino relatos, somos un río que fluye. Entonces, digamos, no hay posibilidad de objetividad en lo humano. No somos sino relatos, no somos sino interpretaciones.
Y lo que tenemos de las biografías no son sino eso, interpretaciones, y hay múltiples, o sea, desde que él siente miedo, y eso nos podría decir, ah, bueno, entonces hay una sensación de culpa, en otros en donde es justo el Dios el que lo autoriza. En unos relatos algunos culpan al padre, en otros culpan al hijo, en otros hay complicidad entre ambos, en unos se van ambos al exilio, en otros el padre queda en la cárcel y muere en la cárcel y se va Diógenes solo. Como fuere, el asunto de la moneda y de la ilegalidad es fundamental. La ilegalidad, sea antes o después de ir donde Apolo, sea solo o con su padre, es el ancla o es el punto de anclaje que va a definir la vida filosófica de Diógenes. Eso sí es innegable, creo, y por eso se recogen tantas versiones. Eh, Hay una cosa muy interesante. Bueno, primero, las frases en estos dos párrafos para hablar de la falsificación de la moneda son los verbos que ya hemos, el verbo del que ya he hablado, el parajarazo, y dice parajaraxan dostonomisma, figin, y habiendo acuñado o falsificado la moneda, se dio a la fuga o a la huida. Eh, en el apartado 21 dice tonomisma diafcire, es decir, cambia el verbo parajarazo por diafciro, que el verbo diafciro es corromper. También se habla de corromper la moneda. Bueno, nomisma, ustedes ya saben que nomisma implica muchas cosas y para allá voy hoy. ¿Por qué saben que nomisma implica muchas cosas? Porque hice un video anterior hablando de todas las etimologías de nomiso, nomisma, nomos, nomos, némesis. Si no lo han visto, los invito a que lo vean para que entiendan las implicaciones de lo que estoy diciendo aquí. Entonces, corromper el nomisma o falsificar o acuñar de otro modo el nomisma. Diógenes Laercio en una partecita dice que cuando fue al oráculo de Delfos no fue a pedir necesariamente si falsificaba la moneda, sino que fue a pedir consejo. Y el Dios le permitió falsificar. Entonces miren lo que dice, el verbo es sinjoró, permitir, el verbo que en griego moderno conserva, digamos, la acepción de perdonar. Sinjoró no solamente es perdonar, sino dar espacio para algo, permitir. Entonces, sinjorizan dostopolítico nomisma. Diógenes Laercio dice que Diógenes de Sinope va donde Apolo y Apolo le dice, le da permiso para asumir algo con respecto al nomisma político. Mire que dice político nomisma. Recuerden que nomisma no solamente es moneda, sino también es institución, es acto, es la posición del nomos o la ley, es habitar conforme con una moral, con unos hábitos, con unas particiones. Y dice Diógenes Laercio, y no entendiéndolo, Diógenes falsificó la moneda. Y aquí cambia de palabra. Para hablar de moneda, Diógenes Laercio dice kerma. Que kerma sí es, en griego, la moneda de metal. El pedazo de metal que uno carga en los bolsillos, que ahora no tengo. La ruedita de metal para comprar y vender cosas. Es decir, que lo interesante es que parece ser que Diógenes inicialmente mal entiende la palabra nomisma y la toma por kerma. Que nomisma puede significar moneda, pero la moneda no solamente como kerma, sino como decimos el papel moneda o el acto de lo que en inglés se llama el currency, el acto de la moneda como dimensión económica, no solamente como papel. Desde luego nomisma puede significar moneda en ese sentido, pero es que la palabra griega kerma alude solamente a la moneda, mientras que nomisma tiene un significado, un campo semántico mucho más amplio. Entonces, lo que yo creo que destaca Diógenes Laercio aquí es que al principio, pues o al menos eso se alude o se sugiere, Diógenes confundió la palabra nomisma con kerma o la restringió solo al kerma, cuando parece ser que el Dios estaba queriendo decir otra cosa. El nomisma implica no la moneda de cambio, sino las leyes, las instituciones. Miren que el Dios dice politikon nomisma. Claro que puede ser la moneda civil, o sea, sí se puede interpretar, es que digamos que Diógenes tuvo que elegir entre
el abanico gigantesco de acepciones que tiene la palabra nomisma, y una de las acepciones de nomisma es moneda, y moneda civil, político nomisma, es que en griego se puede entender como si la moneda civil, la moneda vigente, la moneda legal, la moneda de cambio. Lo interesante entonces es que aquí hay una reflexión sobre lo que significa ir al oráculo. Ir al oráculo no es que el Dios sea claro, lo sabemos desde siempre. Apolo no dice de frente, sino que tan solo se señala. Simenin, los dioses apenas dan señal, dan un significante. Aquí hay toda una teoría de lo que es interpretar. El filósofo, quien va con un enigma, está en la obligación de adjudicarle cuál será el significado, significado del significado que debe adjudicarle a ese significante vacío que recibe. Ir al oráculo es interpretar. Interpretar para sí, porque no es solamente una interpretación objetiva de textos, no es hacer el estructuralismo a un texto, no es un acto contemporáneo de interpretar textos, es un acto de interpretar un texto, una frase, un oráculo, una sentencia, porque te incumbe esa definición que le des para el resto de vida que tendrás. Estás hablando con lo divino. Entonces, parece ser que al principio Diógenes no entiende a nomisma, sino, es decir, él dice, bueno, ¿qué de todo puede significar nomisma? Moneda, moneda metálica, y se dedica a falsificar monedas. Pero luego se da cuenta, en el exilio, de que la moneda que tiene que, el nomisma que tiene que falsificar no es la moneda metálica, sino el nomos, las leyes de los hombres, las leyes de la polis. Polis es ciudad y nomos es ley, ya lo hemos visto. Entonces, nomisma es todo el asunto instituido moral de la polis, que eso ya hemos hablado extensamente en otros videos. Entonces, lo que parece ser que está queriendo decirnos Diógenes Laercio es que lo que tenía que hacer Diógenes era elegir un significado más amplio de nomisma, que luego lo hace. Es decir, que en últimas lo que vemos es que la filosofía es un acto de interpretación, es un acto de cavilación de las consecuencias que para uno tienen las verdades de lo divino. Por último estaba este otro asunto de lo divino, y es si, a ver, no sabemos si realmente esto sucedió. Es decir, si Diógenes fue al oráculo, si Diógenes hizo todo lo que se dice, que lo que es interesante, y a mí no me interesa el asunto de la objetividad, sino de la interpretación que yo le pueda dar, de mi interpretación. Como diría Paul Ricoeur, en mi aquí y en mi ahora, ¿para qué me sirve este texto con una interpretación de algún modo rigurosa? Lo que a mí me interesa, digamos, es no tanto si objetivamente podemos demostrar que Diógenes fue al oráculo, sino que el tema del oráculo para los antiguos era un tema común en los filósofos. Se supone que la vida de Sócrates queda definida por el oráculo de Delfos, Alejandro Magno va al oráculo en Egipto y su vida queda definido por una sentencia que nunca supimos cuál fue. Y lo mismo con Diógenes. Entonces no sabemos si es que el pueblo, para tratar de darle estatuto de filósofo, digamos, establecido a Diógenes, lo hizo ir al oráculo o no. ¿Por qué digo esto? Porque es que porque es que es muy difícil establecer cuál es la posición de los cínicos ante la divinidad. Si aceptamos que Diógenes fue a solicitarle a Apolo consejo, entonces tendríamos que decir que creen en los dioses y que el cinismo puede creer en los dioses, pero no teorizan sobre ellos. Lo que nos dejaría en que los cínicos pueden ser escépticos o agnósticos. Es decir, creen en los dioses pero no los teorizan, no pueden decir mucho sobre ellos o dejan en suspenso el juicio sobre ellos. Y por eso no vemos una gran teoría de lo divino en los cínicos, a diferencia de lo que sí vamos a ver en los estoicos. Como sea, lo que me interesa aquí es que el politicón nomisma del que luego va a hacerse cargo Diógenes, ya como cínico, porque es que aquí todavía Diógenes no es un cínico. Aquí está buscando ver las consecuencias o no de quedarse en el nomos, de qué es respetar lo legal. Entonces, para el cinismo, podría interpretarse, eh, filosofar es un acto de interpretación, incumbida sobre la verdad de sí, pues en el mundo antiguo, que hoy es un acto casi que de hermenéutica solamente. Para mí no, para mí es como en el mundo antiguo, por eso me estoy pensando yo.
El político nómisma o el nómisma civil o de la polis del que va a tener que encargarse Diógenes cuando se haga cínico, es decir, cuando ya vea a Antístenes, porque es que aquí todavía no ha conocido a Antístenes, este es el motivo por el cual él se va de Sinope, vaga por las polis griegas hasta que llega a Atenas y se encuentra con Antístenes, discípulo de Sócrates, y se hace cínico. Aquí no se ha hecho cínico, pero ya lleva la pregunta incumbida. ¿Cuál será el político nómisma de lo que debo encargarme? Es decir, ¿cuál va a ser mi legalidad? Y la ilegalidad, una vez que yo me he convertido en un ilegal, porque sea lo que sea, sea que lo hubiera hecho antes o después de Apolo, él decide infringir la ley. Infringir la ley como un asunto ético, poético y estético. Hasta aquí esta muy breve explicación de las consecuencias que pueden tener estos primeros dos párrafos 20 y 21 del libro sexto de Vidas de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio. El próximo video versará sobre el apartado 55 que también habla de la moneda. Muchas gracias por seguir este video y allá.